Enhorabuena. Tema del día. Enhorabuena. El proceso de adquisición de la lectura y la escritura es uno de los hechos más relevantes en la infancia. Para que se dé correctamente es importante que exista un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Sin embargo, a pesar de esto, hay niños que presentan problemas en estos ámbitos. Pero ¿cómo saber si tu hijo tiene un trastorno de lectoescritura? Existen diferentes causas por las que un niño puede presentar alteraciones en la lectura y la escritura, como puede ser un método de enseñanza inadecuado o factores ambientales poco favorecedores, entre otros. Todo ello puede estar asociado a otros aspectos importantes, como dificultad en la copia, alteraciones en la lateralidad, la percepción, la psicomotricidad, la atención, el cálculo, la memoria, el seguimiento de órdenes complejas. Cuanto antes detectemos el problema será mejor, pues cuando un niño llega a la preadolescencia sin haber sido diagnosticado o ayudado en sus problemas, será mucho más difícil ayudarle a incorporarse a una escritura y lectura normalizada. Prepárese, ya comenzamos con el informe. Enhorabuena. Atención, preparen sus consultas en este momento porque ya está nuestra experta Heidi Seas. Ella es psicopedagoga que va a hablarnos de estas dificultades para leer y escribir y obviamente que se presentan y se dan a conocer ya cuando estamos aprendiendo, ¿no? Así es, así es. Bueno, este es uno de los temas que a mí más me apasiona porque dentro de los colegios, y eso lo saben los profesores y los expertos en área, las dificultades en lectura y escritura es lo más frecuente que se suele dar dentro de los colegios, ¿no? Hay un porcentaje alto de niños en los colegios que presentan alguna dificultad, pero es importante hacer una diferencia entre los niños que tienen problemas para empezar a leer y escribir, que es normal porque todos hemos aprendido en un ritmo distinto, a aquellos niños que ya presentan lo que se llama un trastorno en el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? Porque me imagino que debe ser difícil. A todos nos ha costado aprender a leer y aprender a escribir. Yo a los 3 años ya escribía y leía. Muy bien. Bueno, inicialmente debemos comprender, y eso tanto padres como profesores deben tener la paciencia de que el ritmo de aprendizaje de los niños no es el mismo en un inicio, ¿no? Se considera un trastorno cuando la persona tiene un nivel de lectura 2 años o 3 por debajo de lo que debería tener de acuerdo a su edad y al grado en el que él está. Entonces ahí hablamos de un trastorno. Claro. Sin embargo, previamente lo que hacemos es como identificar posibles anuncios o alertas de que ese niño va a desarrollar más adelante un trastorno. Entonces lo que hacemos es intervenir de manera preventiva, ¿no? ¿Y la dislexia vendría a ser alguna especie de trastorno? ¿Qué otro tipo de trastornos habría? Claro, el término dislexia es el que se utilizaba años atrás y que por ser bastante conocido por películas y demás se continúa utilizando, pero el término correcto es trastorno en el aprendizaje de la lectura, ¿no? Sin embargo, claro, para explicarlo más fácilmente todavía utilizamos el término. DSM-5 lo que utiliza es el término trastorno de lectura o escritura. Imagino que si nosotros como padres no llegamos a darnos cuenta de este trastorno, ha de ser bien complejo para un niño, porque imagínate, la velocidad que se lleva en la escuela, por ejemplo, todos van avanzando y los profesores de repente no se dan cuenta tampoco, sí. Porque hay que ser un profesional de alguna manera, a veces son muchos chicos, uno no se da cuenta. Entonces imagínate la frustración que genera en un niño eso, que no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar y a veces no nos damos cuenta. Decimos que no, por flojo no querés hacer, o practicás más veces tu letra A, o sea, y presionamos algo que no lo lleva por un buen camino, claro. Ahí me gustaría hacer una mención importante, lo que acaba de decir, es muy frecuente el estigma de, es que es flojo, no sabe leer o no escribe, o no le gusta leer porque es flojo y es perezoso. Sin embargo, muchos de los niños disléxicos en realidad hacen un esfuerzo mayor al que sus compañeritos hacen, pero no obtienen el mismo resultado, e incluso es menor. Entonces yo he visto en muchos casos en colegios y en terapias también, que estos niños utilizan un mecanismo de defensa en el que él pretende que no le interesa. O sea, es mejor para él que usted piense que aceptar que usted piense que él no se esfuerza a que usted piense que él es tonto. Entonces él prefiere hacerse el desentendido, el vago. ¿Cuáles serían las alertas para que nosotros como padres, e incluso los profesores, imagino que hay algún profesor que nos estará viendo, cuáles son las alertas, los comienzos, los principios para que nosotros podamos detectar que tiene esa dificultad un niño? Como les mencionaba anteriormente, se considera un trastorno cuando el niño está
2 años por debajo de su Pero nivel. ¿cómo ¿no? medimos nosotros Ahora, eso? Claro, una de las cosas es lo que acaba de mencionar, el rechazo hacia la lectura y la escritura y el mal desempeño en esas actividades, ¿no? En esos casos, y eso yo quisiera poner mucho énfasis, es importante que papá y mamá acudan a un profesional para que se haga una evaluación objetiva. Claro. Yo conozco y sé casos de muchos papás y mamás que lo que hacen es buscar en internet, ¿no? Y van tiqueando, ¿no? Y yo sé que es muy conocido y muy frecuente el creer de que escribe al revés es disléxico, y no necesariamente. No necesariamente. Ese es un síntoma, ¿no? Pero si yo como mamá y papá quiero ponerme a hacer un diagnóstico solo basándome en lo que el internet me dice, no voy a ser objetivo porque soy mamá y papá, ¿no? Y porque Claro, tengo no una es un visión especialista. Yo me sesgada. río porque mi hijo Benjamín, o sea, él le va bien, digamos, pero él escribe muchas letras al revés. ¿Cuánto? O sea, por decirte, 9 años. Por ejemplo, la A, uno hace el redondito y la colita, ¿no? Por decirte, estoy inventando porque no me acuerdo. Él hace primero la colita y después el redondo hacia adentro, como un zurdo. Mira vos. O sea, es rarísimo, pero lo logra, o sea, lo hace bien, o sea, tiene problemas de ortografía, de caligrafía, pero igual lo logra, o sea, no considero que entre en ese. Claro. Pero yo me río, o sea. Pasa que en la evaluación que se hace hay 2 aspectos a tomar en cuenta. Uno, valorar el nivel de lectura que tiene el niño, y otro, valorar las funciones cognitivas. Lo que usted acaba de mencionar, el volcar las letras, tiene que ver con la organización visoespacial. Esa es una función, ¿no? Entonces, un niño que tiene dislexia puede generalmente tener problemas en la organización visoespacial, pero no necesariamente un niño que tiene problemas en la organización visoespacial tiene dislexia o tiene un trastorno de lectura, ¿no? ¿Se conocen algunas causas? O sea, me refiero a que algo como padres podríamos hacer algo de manera preventiva para que nuestros hijos no tengan un trastorno como este. El desarrollo del lenguaje, porque es la base de, o sea, si el desarrollo del lenguaje del niño es tardío, si el niño empieza a hablar tarde. 4 años, si usted observa de que, por ejemplo, va al kinder y ahí es una clara fuente de información que usted va a tener, los otros niños hablan, conversan, tienen diálogos que mi hijo no forma parte. Entonces, lo importante es prevenir, porque el aprendizaje de la lectura y escritura es el lenguaje de manera escrita. Si el lenguaje oral no está bien desarrollado, esa base es sumamente pobre. Y, obviamente Y va a ese tener es un punto vital. Mira, yo cuando iba a nacer Benjamín, obviamente uno al comienzo, cuando va a ser por primera vez papá, yo me leí todo lo que había, ¿no? Y Qué bueno. mira, yo no sé si aquí en Bolivia pasa, pero en Paraguay, por ejemplo, a los niños por un auto le dicen bum bum, ¿no ves? Entonces, mira el bum bum, le decía a tu hijo. Y tu hijo capta, ¿no? Bum bum. Tiene 4 años y tu hijo dice bum bum, y vos le decís, no es bum bum, es auto. Entonces, vos le enseñaste a decir bum bum. Claro, Entonces, yo lo que hacía con Benjamín desde pequeño, Directo. le decía, mira el auto. Claro. Mira la gallina, porque algunos decimos cocó. Obviamente hay momentos en que uno de cariño dice, mira la gallinita, mira el pío pío, pero no constantemente. Claro. Entonces nosotros mismos a veces sin darnos cuenta fomentamos ese problema, ¿no? O sea, ese Sí. problema del habla, edición y que repercute hasta en eso. Sí, que es un factor bien común en nuestra cultura latina, ¿no? Como decimos, aguagualar al niño, ¿no? Y hablarle como Ajá. un bebé Mi constantemente. cheche, le decía, mi madre lo primero que me encargó, Hablar me en dijo chiquitito, ¿no? cuando nazca tu hija, me dice, no le hables como un bebé porque eso nos hacía ya a nosotras. Y ¿sabes qué pasa? Cuando hablamos muy rápido, ahora mi madre sí me entiende, pero nadie más me entiende. Claro. Mis hermanos tenemos el mismo problema, cuando hablamos muy rápido, nadie nos entiende y mi madre sí. Sí. ¿Por qué? Porque el padre entiende lo que el niño dice, pero tenés que enseñarle a hablar claro. Claro. Era lo claro. que me pasaba con mi hermano, era la única que lo entendía. Y yo tenía 3 años, él tenía 3 años, y de toda la familia era yo la única que entendía, porque al final de cuentas era con quien más se Claro. relacionaba, ¿no? Es muy interesante y pasa todos los días en casa, en todos los hogares y no nos damos cuenta. ¿no? La verdad que es bien importante. Tenemos mensajes, vamos a ver por favor qué nos dice el público respecto a este tema. Dice, mi hija Celeste de 6 años está en primero de primaria, hace 3 meses le han diagnosticado trastorno de aprendizaje, ¿tiene cura? ¿Cómo yo puedo ayudarle? Bueno, una vez se ha hecho un diagnóstico en el trastorno de aprendizaje, ese es un proceso, ¿no? Es decir, el niño necesita, y bueno, tanto los padres como en colegios necesitan armarse de mucha paciencia y entender de que la dificultad que el niño tiene se va a superar, pero no es tan sencillo como cuando voy al médico y me curo de un resfrío, es un proceso que va a demorar Lo un correcto tiempo. sería que acuda a un profesional, ¿no? Exactamente, Claro. y el padre estar involucrado en ese proceso también, ¿no? Realizar las actividades con el niño en casa, trabajar ese tema del lenguaje, hay muchas actividades que se pueden hacer desde casa. Va llegando más consulta de nuestra audiencia.
de los padrecitos que están ahí atentos. Dice, buen día, quisiera saber si puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 18 años y tiene problemas de aprendizaje. Más grande, ¿no? Claro, más grandecito ya. Claro, ahí complicado porque ya entra a la universidad. Claro. En estos casos, normalmente cuando ya son niños más grandes, bueno, adolescentes ya en este caso, o adultos, además del trabajo con el psicopedagogo, que es el que trabaja la parte cognitiva, es bien importante el trabajo con el psicólogo, porque como mencionaron anteriormente, y es totalmente cierto, hay una afectación en el desarrollo afectivo de ese individuo, ¿no? Ciertas inseguridades que están como ancladas ahí porque hay una área en su vida que no logró vencer hasta esta etapa en la que se supone que todo el mundo ya lo logró vencer. Es importante el trabajo coordinado tanto entre psicólogo y psicopedagogo y el apoyo de la familia, ¿no? En ese proceso. Más consultas nos empiezan a llegar y seguimos leyendo. Buenos días, mi hijo Neitán, de 3 años, tiene dificultad de leer. ¿Qué método puedo utilizar? Bueno, Neitán tiene 3 años y en realidad... Leer ya. No leen a los 3 Se va a años. frustrar. Bueno, o sea, hay padres y padres, ¿no? O sea, hay excepciones, pero no sé, ¿está bien eso? No, no es lo correcto. Lo correcto es que a los 3 años se estimule los precursores de la lectura, pero no directamente es ponerlo a leer. Yo sé que hay bastantes métodos de lectura, por ejemplo el método Doman, y hay muchas estrategias para que los niños empiecen a leer desde bien pequeñitos, ¿no? Y esa es una forma de estimulación y está bien, pero no debe haber un nivel de exigencia en el sentido de que lo tiene que lograr, porque como les dije anteriormente, el desarrollo de los niños es variable, ¿no? Así como hay niños que aprenden más rápido y otros que aprenden ¿Sabes más que lento. quizás, como hay niños prodigios o bendecidos, quizás nosotros vemos a los 2 años toca piano, 3 años piano, Claro. lee. No todos, no somos todos diferentes. Claro, exactamente. Creo que eso es algo que, como yo digo, tocado por la varita mágica, deja que fluya. O sea, 3 años creo que es muy chiquitito. Claro. Quizás se equivocó en el mensaje, no sé, muy pequeño. O tal vez 3 eran años. 13 años. Claro. Tal vez eran 3 años. 3 años. Entonces, Es bueno de alguna forma que lo estimule, ¿no es Estimular, cierto? sí. Pero tampoco frustrarse por el hecho de que no avance quizás al nivel de un niño que lo haría a los Claro. 6 años. ¿sabes qué ¿no? mensaje me deja todo esto? O sea, como padres debemos apoyar porque es un trastorno no tan complicado de tantos trastornos que existen Sí. en este mundo. Entonces, darle una mano, tener la paciencia que ya se ha tenido durante tantos años y apoyar a nuestros hijos de una manera cariñosa porque les está costando, no es que no quieren, les está costando Sí. mucho. Y por ahí lo frustramos más nosotros, ¿no? Uno de los enfoques que es el más adoptado en el tratamiento o en la terapia que se realiza con los niños es lo que mencionabas un poco, el tomar en cuenta que él tiene dificultades, pero, y eso es importante, el nivel de inteligencia no está afectado, el niño es inteligente y además tiene otras fortalezas. Entonces dentro del trabajo terapéutico tomamos en cuenta las fortalezas que él tiene para que apoyado en esas fortalezas él pueda vencer las dificultades que enfrenta, ¿no? Qué lindo, Excelente muchísimas charla, gracias. Heidi. Súper bueno, ¿eh? Buen tema. Gracias por Interesante. acompañarnos, Heidi. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, hasta Y luego. con esto cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.